Bien, ¿todos ven la presentación bien? Sí, profe, buenas tardes, Villa María. Buenas tardes, Villa María, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, mejor día que acá. ¿Cómo la pasó ayer? No, el domingo. Mejor día que en Santa Fe, digo, porque están lloviendo desde todo el día, torrencialmente, de a ratos, así que día feíto, pero bueno, acá estamos. Escuché que hay un auto que se cayó un zanjón, lo tapó el agua, ¿puede ser? Sí, se hundió en el agua un auto. Sí, yo vi la noticia como ustedes en el noticiero, pero sí, acá en Santa Fe. Se hundió en un pozo un auto entero. Y una moto también. La moto es doble. Sí. Una moto, sí. Y son los pequeños baches que tenemos en la ciudad que ahora con la lluvia no se ven, ¿sí? Entonces caen los autos adentro porque hay un pozo, digamos, de los que tenemos unos cuantos, aclaro, en la ciudad tenemos unos cuantos, y bueno, cayeron adentro del pozo. Bueno, vamos a empezar a retomar. Por lo que he visto en el foro y demás, asumo, porque no tuve ninguna queja, digamos, este último fin de semana, que todos los grupos han recibido el trabajo práctico, al menos uno de los integrantes, pero todos los grupos ya tienen su trabajo práctico, ¿sí? No hay nadie que no tenga el TP, digamos, de los que tengo presentes en el aula. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ir trabajando el foro con las dudas que vayan teniendo. Revisen la fecha de entrega para que no los tome la última semana, digamos, con todas las dudas y demás, más allá de que yo normalmente puedo llegar a demorar a lo sumo 12 horas en contestar, pero 2 o 3 veces al día estoy conectada y mirando las preguntas como para responderles. Así que la demora máxima a lo mejor sea de 12 horas, pero bueno, no esperen a la última semana porque por ahí si hay muchas dudas y demás, les va a costar terminarlo, digamos, únicamente en 7 días. Vayan haciendo trabajo práctico, lo vamos viendo en el foro, las dudas que tengan y demás, ¿sí? Y bueno, y como les puse en el foro también, hoy sería la segunda mitad de los contenidos de la materia. Ya abandonamos la parte algebraica, más allá de que vamos a seguir haciendo operaciones algebraicas, y empezamos con la parte estadística, ¿sí? Por eso les avisé en el foro para que, digamos, todos sepan que hoy empezábamos los contenidos de estadística. De la parte de estadística también hay un segundo trabajo práctico grupal. Aclaro, más que nada, porque van a ver que cuando terminemos, bueno, se les va a plantear un segundo trabajo práctico grupal que tiene también su fecha de entrega y demás. Y como recién hoy empezamos con los contenidos estadísticos, se los aclaro, esta semana todavía no abro una evaluación de estadística, sino que se va a abrir el martes de la próxima semana, la primera evaluación de contenidos de estadística. No esta semana, así que bueno, tienen una semanita más que a última les sirve para meterle pata con el trabajo práctico de la parte algebraica. Así que esta semana, aclaro, no tienen evaluación online de las que hacen individuales en la plataforma. Se va a abrir la próxima semana, que ya vamos a tener los contenidos de 2 semanas y se van a evaluar los contenidos que demos hoy y el martes que viene de la parte estadística, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la parte estadística, ¿sí? Parece que la idea de hoy es hacer un poco, digamos, de recopilación de lo que son algunas definiciones básicas de estadística, definiciones que por ahí no son tan teóricas, sino que son de la vida diaria. La mayoría convivimos con datos estadísticos, continuamente estamos viendo datos estadísticos, entonces van a ver que estas definiciones no apuntan tanto a una definición totalmente teórica, sino a la estadística, digamos, que ustedes están viendo continuamente, ¿sí?, en los noticieros, en la vida diaria. Yo decía, más que nada una semana como esta, en el que estamos previos a las elecciones, los datos estadísticos están continuamente, a cualquier hora, en todos los noticieros, vamos a estar viendo datos estadísticos,
Bueno, hoy la idea es definir algunos conceptos básicos porque vamos a trabajar, digamos, a partir de esas definiciones. Entender, digamos, qué tipos de variables se estudian cuando uno hace un estudio estadístico, ¿sí? Que tenemos variables que hacen referencias a cualidades, variables que podríamos decir son no numéricas, ¿sí? Y otro tipo de variables que son numéricas, que muchas veces son más fáciles de trabajar, digamos, estadísticamente, lo que hablamos de variables cuantitativas o que hablan de cantidades. La idea también es que entiendan la diferencia entre lo que es la estadística descriptiva, esa estadística que describe un dato tomado de la realidad, y la estadística inferencial, que en cierta forma lo que intenta es, a partir de un estudio, ¿sí?, estadístico, hacer un pronóstico sobre el resto de la población. Entonces hace lo que diríamos un proceso inferencial de esos datos. La diferencia que existe entre población y muestra vamos a ver hoy, y bueno, y las primeras medidas de tendencia central. Y dentro de esas medidas de tendencia central, la idea es que las puedan trabajar en el Excel, ¿sí? Porque todo el Excel tiene las fórmulas estadísticas básicas con las cuales vamos a trabajar, y ustedes también van a necesitar trabajar en el segundo trabajo práctico de la materia. Nosotros vamos a ver la estadística, digamos, y está dentro de esta materia porque la estadística es una parte de las matemáticas, no deja de ser una parte de las matemáticas, así como el álgebra, ¿sí? Pero que más que nada se encarga de hacer un estudio sobre alguna determinada variable o alguna característica de una población. Cuando hablamos de la población hablamos de una cantidad, digamos, de elementos, digamos, que son significativos y que nos interesa estudiar. Bueno, la estadística lo que hace es recoger información de esa población. Vamos a ver que normalmente esos datos se pasan a tablas, por eso lo vamos a trabajar bastante con Excel, porque dijimos el Excel es el formato típico, digamos, que trabaja, es el de tabla. Analiza esos datos, normalmente la estadística los va a representar gráficamente. Por eso también, como les decía, vamos a trabajar bastante con el Excel en esta parte, graficando los datos, digamos, que tabulamos o que ponemos en las tablas. Y a partir de ese, digamos, gráfico y de eso, lo que intenta es hacer un análisis de los datos obtenidos. Ese análisis sirve normalmente para sacar conclusiones sobre esa variable que uno está estudiando, cómo afecta o cuál es, digamos, el grado en el cual afecta esa variable a una población, ¿sí? La estadística se le llama la ciencia de los datos observados, porque normalmente lo que vamos a hacer es observar alguna variable que nos interesa y estudiar esos datos que vamos observando, como decíamos, tabulándolo, ¿sí? Recolectamos información, la clasificamos, la organizamos y luego la interpretamos. Intentamos hacer una interpretación y un análisis de esos datos, ¿sí? Normalmente, ¿para qué se sacan estadísticas? ¿Sí? ¿O para qué se hace un estudio estadístico? La idea es hacer estudios estadísticos para la toma de decisiones, ¿sí? Cada uno en la regional en la cual esté, normalmente se sacan datos estadísticos, uno toma datos estadísticos y los analiza, y eso sirve para la toma de decisiones, ¿sí? Esa toma de decisiones puede ser desde cuáles son las carreras que tienen, va creciendo la cantidad de inscriptos o va decreciendo la cantidad de inscriptos a través de los años, para tomar decisiones acerca de, bueno, una mayor relación con las escuelas secundarias que tengan terminalidades afines, ¿sí? El hecho de aumentar lo que se llama la publicidad en ciertas carreras en las cuales va decayendo el número de ingresos, el hecho de pensar nuevas carreras en las universidades o en las facultades a partir de las necesidades que existen en el medio, ¿sí? en la ciudad en la cual están insertas nuestras regionales. Todas esas decisiones se pueden tomar a partir de los datos estadísticos, ¿sí? que uno puede recolectar y analizar. Obviamente, para poder hacer estadística, primero tenemos que obtener datos. Dijimos, normalmente lo que hacemos es observar alguna variable, ¿sí? Esa variable, como dijimos, puede ser cuantitativa, ¿sí? ¿Qué significa tener un valor numérico? ¿Sí? La idea es que uno, cuando tiene
que estudiara una cierta característica o una propiedad, lo que intenta es tomar los datos de ese valor numérico, esa característica o esa propiedad que nos interesa, digamos, en cierta manera medir. Ese va a ser el dato numérico que vamos a analizar. Los objetos sobre los cuales midamos esas características, ¿sí?, es lo que en estadística se llaman unidades experimentales, ¿sí? Objetos podrán ser seres humanos o, digamos, alguno otro que uno necesite medir esa característica en estudio, ¿sí? Por eso hablamos de unidades experimentales u observaciones que se hacen para obtener el valor, digamos, ese dato que queremos hacer un análisis. Algunas definiciones básicas que tenemos, ¿sí? Nosotros dijimos que normalmente el análisis los vamos a hacer sobre una variable, ¿sí?, que nos interesa de la población. Acá siempre les digo, en el trabajo práctico y cuando se ponen a hacer el segundo trabajo, les cuesta definir la variable en estudio, ¿sí? Uno tiene que tener en claro qué es lo que está estudiando para saber qué medir, ¿sí? La variable en estudio, la variable, digamos, sobre la que vamos a trabajar, más que nada es la característica de una población que a nosotros nos interesa muestrear, nos interesa observar para poder luego tomar decisiones, ¿sí? Una característica de la población, por ejemplo, uno podría decir, una característica de la población en la facultad, uno podría decir, en los no docentes, bueno, voy a medir la antigüedad de los no docentes dentro de cada una de las regionales. Y esa es mi variable en estudio, ¿sí? Y la circunscribo y digo, la variable en estudio es la antigüedad que tienen en la regional, digamos, los agentes no docentes de cada una de las regionales. Es importante, como decíamos, obtener o tener bien en claro cuál es la variable en estudio. Yo ahí también les puse el ejemplo, las notas obtenidas por los estudiantes en una materia, ¿sí? Las notas que obtienen los estudiantes en un parcial puede ser una característica que quiero medir, entonces esa pasa a ser la variable en estudio. ¿Por qué hablamos de variable? Porque es un dato que, digamos, se modifica de estudiante en estudiante, no es el mismo, ¿sí? No es el mismo para todos los estudiantes, no todos los estudiantes tienen la misma nota. Y los valores que vaya tomando esa variable en estudio, digamos, son lo que nosotros llamamos las observaciones que vamos a ir haciendo, ¿sí? En el caso de un examen, digamos, uno podría hablar de que esos valores van a estar entre 0 y 10, ¿sí? Si manejamos una escala de 0 a 10. O sea, los valores que podría llegar a tomar la variable en estudio, que sería la nota que obtienen los estudiantes en el examen de una cierta materia, ¿sí? Bueno, esa variable toma, y uno tiene que tener bien en claro, cuáles son los valores posibles, ¿sí? En este caso, hablamos valores entre 0 y 10 porque es la nota obtenida en un examen, ¿sí? Obviamente va a depender de la variable en estudio cuáles son los valores posibles, acotar esos valores. En este caso que estamos hablando de la nota de un alumno, obviamente eso es una nota numérica, ¿sí? Estamos hablando de una nota que toma un cierto valor numérico, entonces en esos casos hablamos de variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque expresan un número, una cantidad, ¿sí? Las variables se dividen en variables cuantitativas, pero también tenemos variables cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas, por ejemplo, pueden ser en algún tipo de exámenes en los cuales la escala en las cuales se manejan podrían ser aprobado y reprobado, ¿sí? Y estamos, podríamos decir, ante la misma variable, pero que en ciertas materias toma un valor numérico, y entonces hablamos de una variable cuantitativa, y en otros un valor cualitativo, digamos, en los cuales estamos hablando de una variable cualitativa, ¿sí? Las variables cualitativas tienen respuestas categóricas, yo decía, aprobó o no aprobó, por ejemplo, serían valores posibles para exámenes, en nuestro caso, por ejemplo, para las materias proyecto final o la práctica supervisada son materias en las cuales no hay una nota, sino que las materias se aprueba o se reprueba, ¿sí? Estas materias tienen, digamos, la nota pasaría a ser
una variable cualitativa, ¿sí? Las variables cuantitativas siempre lo que brindan son respuestas numéricas, ¿sí? Las variables cualitativas, respuestas categóricas, digamos que uno las llama de esa forma, porque tienen un cierto valor especificado. Acá, por ejemplo, yo les puse algunas variables cuantitativas y cualitativas dentro, digamos, de lo que sería el ámbito laboral. Si la variable en estudio podría ser, bueno, el hecho de que si poseen o no, o sea, el hecho de la propiedad de un vehículo de los docentes y no docentes en una regional. Bueno, para saber si poseen o no vehículo, uno podría tener una respuesta ahí que es totalmente, uno hablaría acá de variables cualitativas, ¿sí? Uno podría tener dos valores únicamente, sí y no. ¿Posee un vehículo? Sí o no. Estamos hablando de una variable totalmente cualitativa. Otra pregunta sería ¿cuántas revistas lee mensualmente? Si lo que nuestra variable en estudio podría llegar a ser la cantidad de libros que las personas leen o revistas que las personas leen para poder tener en la biblioteca, para ver si se tiene la cantidad, digamos, adecuada para el nivel de lectura de nuestro personal. Ahí tendríamos una respuesta que sería una cantidad, un número, ¿sí? La respuesta sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de una variable cuantitativa que toma valores numéricos, ¿sí? La diferencia fundamental cuando hablamos de datos cuantitativos o variables cuantitativas y variables cualitativas es que los datos numéricos, los datos cuantitativos, ¿sí? Se pueden medir en una escala numérica, ¿sí? Se pueden medir, digamos, con números. El cero tiene cierto sentido, ¿sí? Uno podría decir, numéricamente el cero tiene un sentido, ¿sí? Para los datos cualitativos, el cero deja de tener sentido. Los datos cuantitativos, digamos, son medidas numéricas que representan un valor, ¿sí? Que toma la variable observada, un cierto valor que toma esa variable que estamos observando. En cambio, los datos cualitativos se representan con medidas no numéricas, ¿sí? Lo vamos a representar con medidas no numéricas y que refieren a alguna cualidad, por eso hablamos de datos cualitativos, ¿sí? O variables cualitativas, o un atributo que tiene esa variable observada, ¿sí? Algunos ejemplitos como para que se entienda de cuando hablamos de variables cualitativas y cuantitativas. Me detengo acá, ¿sí? La mayoría de ustedes está escuchando continuamente el tema de las estadísticas que se hacen para las elecciones, ¿sí? Tenemos elecciones en nuestro país el próximo fin de semana, entonces hay muchos datos estadísticos, ¿sí? Estábamos hablando de datos estadísticos de qué tipo si pensamos en lo que son las votaciones del próximo fin de semana, ¿sí? La variable en estudio, ¿es cuantitativa o cualitativa? La cantidad de votos, me dicen, cuantitativa, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Hay una... Sí, profesora. ¿Quién me contestó? Me van a tener que levantar la mano porque no me sale quién me contesta, ¿sí? Acá estábamos hablando que si estamos pensando, si normalmente vieron que después vamos a ver la diferencia entre lo que son las encuestas y demás, que normalmente las estadísticas que se hacen ahora son en base a encuestas, ¿sí? Que se van haciendo, estamos hablando de variables que tienen valores numéricos, en los cuales normalmente en esa encuesta le preguntan a qué partido van a votar para tal cargo, ¿sí? Y lo que se hace en cierta manera es poner un valor numérico, ¿sí? Se está asignándole un valor numérico a ese voto para ese partido, ¿sí? Aclaro más que nada para que se entiendan estas cuestiones de cuando la variable es cuantitativa, de cuando la variable es cualitativa, ¿sí? Si yo tuviera que ver, por ejemplo, los espacios verdes en cada una de las facultades que tenemos,
¿sí? Y mi variable en estudio sería ver la población, en cierta manera, que es fumadora, porque necesito esos espacios para los fumadores. A lo mejor mi variable en estudio pasaría a ser una variable cualitativa, porque yo pasaría a preguntar si las personas son fumadoras o no fumadoras, con los cuales los datos tendrían un valor sí o no, ¿sí? Si es fumador, digamos, pongo sí, si no es fumador, se pone no, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de medir una cierta cualidad de las personas. Pensamos en una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Que estamos observando. Y otra definición importante, digamos, en cierta manera, son las diferencias que existen entre lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Lo que llamamos estadística descriptiva, y la estadística referencial, ¿sí? O inferencial, digamos, como la vamos a trabajar. La estadística descriptiva describe un cierto fenómeno, o sea, pensemos nada más en su nombre, lo que hace es describir un cierto fenómeno que se estudia. Lo que hace es organizar los datos que uno obtiene, ¿sí? Resumirlos y presentar los datos de la forma conveniente, informativa, ¿sí? Si, por ejemplo, en las elecciones yo tomo los datos, ¿sí? Haciendo encuestas telefónicas, la estadística descriptiva que se encargaría, lo que se encargaría, en cierta manera, es de resumir cuántos llamados telefónicos se hicieron, cuántas encuestas en total se hicieron, de esas personas que se encuestaron, qué cantidad va a votar a cada uno de los partidos que se dieron como opción, ¿sí? Y eso se podría hasta mostrar, cuando se dice mostrarlo de la forma adecuada, podría llegar a ser a mostrarlo en un gráfico, ¿sí? Un gráfico de barras, un gráfico de torta, para ver cuántos votos tiene cada uno de los partidos. Eso lo hace la estadística descriptiva, ¿sí? Luego tenemos la estadística inferencial, digamos, que es, digamos, el método que se utiliza para sacar conclusiones, lo que normalmente se llama inferencial porque hace inferencias, ¿sí? Acerca de alguna, digamos, característica de la población, pero basándose en una muestra, ¿sí? Y ahí están las dos definiciones distintas. Cuando hablamos de población, hablamos del conjunto completo, digamos, de personas u observaciones que se deberían hacer, y la muestra es un subconjunto de la población, ¿sí? Es un subconjunto que normalmente vamos a hablar de un subconjunto que debería ser, en cierta forma, representativo de la población. Si pensamos en las elecciones, cuando a partir de las encuestas que se hacen, normalmente las agencias y demás que hacen pronósticos, hacen estadística inferencial porque asumen, ¿sí? Y normalmente lo que hacen es pasar a toda la población y pensar que toda la población va a votar tal y como se vio en esa muestra, ¿sí? Yo hago una muestra de 1000 personas y tengo que el 10% va a votar al partido rojo, entonces yo asumo, por dar un ejemplo, que el domingo el 10% de la población completa va a votar a ese mismo partido. Y eso es lo que hace la estadística inferencial. A partir de los datos obtenidos con la estadística descriptiva, lo que hace es inferencias o conclusiones que lo traslada de la muestra a la población completa. Y esas son las dos grandes diferencias, digamos, que tenemos. Normalmente cuando hacemos un trabajo estadístico, primero hacemos una tarea de estadística descriptiva, que significa tomar datos, analizarlos, graficarlos y demás, y luego está el siguiente paso, ¿sí? Que significa, bueno, a partir de estos datos yo puedo inferir que el total de la población se comporta tal y como se comporta la muestra, ¿sí? Y puedo empezar a sacar conclusiones a partir de eso. Digo, para que vean la diferencia de lo que es únicamente una estadística descriptiva de lo que hace la estadística inferencial. Todos los encuestadores que tenemos en nuestro país lo que hacen es primero estadística descriptiva
Y luego hacen estadística inferencial, ¿sí? Normalmente indicándonos la tasa de error y demás, porque normalmente indican el error que hay en eso de pasar los datos que se dan en la muestra, asumirlos y pasarlos como conclusiones a la población completa, ¿sí? Normalmente un encuestador nunca hace encuestas para todos, digamos, los votantes del país, ¿sí? Va a tomar una muestra, un conjunto representativo, hace una encuesta, como les dije, serán llamados telefónicos y demás, y a partir de esa encuesta analiza los datos, digamos, recopila esa información y luego hace estadística inferencial. Asume, en cierta forma, o concluye que esas características que se dieron en la muestra se pueden pasar o traspasar a la población completa, ¿sí? Cuando hablamos, hay dos términos que aparecieron, digamos, y como para que se entiendan. Cuando hablamos de población en estadística, y también se utiliza como sinónimo la palabra universo, ¿sí? Lo que hablamos, población universo, es el proceso de medir a todos y a cada uno de los miembros, digamos, de ese problema o de la situación que uno está considerando, ¿sí? Cuando yo estoy midiendo a todos los miembros, ¿sí? A todos, digamos, los que son o forman parte de esa situación o ese problema que yo estoy considerando, bueno, esa es mi población completa. Si yo quiero tomar, por ejemplo, la nota que sacan los ingresantes de la Facultad Regional Santa Fe en el taller de matemática, mi población van a ser todos los ingresantes de ese año, ¿sí? Y que, digamos, rindan el taller de matemática. Esa es la población. Todos los miembros, digamos, que necesitan ser observados. Población universo van a ser todos esos. Si yo quisiera saber, por ejemplo, o mi variable en estudio hablara de la antigüedad del personal no docente de mi regional, bueno, la población van a ser todo el personal no docente de mi regional. Sobre todos ellos yo necesitaría tener el dato de la antigüedad en la regional. Eso sería la población. Lo que sucede muchas veces en la estadística es que la población o el universo, como dijimos, son sinónimos, son muy grandes, ¿sí? Tenemos muchas personas o muchos individuos dentro de esa población y muchas veces no es viable obtener la información de toda la población, ¿sí? Cuando uno trabaja con datos, digamos, estadísticos en los cuales la población es muy grande, bueno, lo que se hace es trabajar con una muestra, ¿sí? Normalmente lo que se hace es no tomar los datos sobre toda la población, porque llevaría mucho tiempo, es muy complejo y demás, entonces se trabaja sobre un número reducido que llamamos muestra, ¿sí? De esa población. Obviamente, cuando hablamos de población o de universo, no pensemos que son únicamente personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, les puse, si yo quisiera saber, por ejemplo, bueno, algún índice de calidad de los neumáticos que produce mi variable en estudio, fuera algún índice de calidad de los neumáticos que produce una empresa, mi población serían todos los neumáticos producidos por esa empresa, ¿sí? Todos y cada uno sería para poder medir ese, digamos, valor de calidad y demás. Población no hace referencia siempre a seres humanos, ¿sí? Son todos aquellos individuos, hablamos, o conjuntos de miembros sobre los cuales yo, digamos, necesito medir la variable en estudio. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Profe, Sí. digamos, nosotros cada año tenemos un censo. Ahí eso envuelve todas las estadísticas, porque ahí hay cuantitativa, cualitativa, descriptiva. Hay diferentes variables, hay muchísimas variables en estudio. Y justamente yo quería llegar a ese ejemplo, ya se me adelantó, pero... Le gané. Haga como le diga María, póngame un 10 entonces. Los censos
trabajan sobre la población completa o sobre una muestra? Los censos nacionales que en nuestro país se hacen cada 10 años. No, y completa Es sobre la población completa, ¿sí? Vieron que ahí supuestamente no debería quedar ni una casa sin censar, ¿sí? Los censos nacionales que se hacen en nuestro país cada 10 años trabajan sobre la población, necesitan tener datos totalmente exactos de la población completa, ¿sí? Entonces ahí como para que tengan la diferencia. Los censos, ¿sí?, están tomando diferentes variables, como ustedes decían, hay variables que son cuantitativas, hay otras que son cualitativas, ¿sí?, pero están trabajando también en los censos sobre la población completa, ¿sí? Con todo, aclaro más que nada cuando hablamos de población completa, y fíjense la dificultad que yo les decía, el tiempo que lleva, ¿sí? Fíjense lo que lleva hacer un censo y lo que lleva después evaluar todos esos datos, porque vieron que los datos de un censo que normalmente se hacen un día, digamos, pero que después se extiende para las zonas que es más difícil llegar, se hacen un día específico en el año, después para algunas zonas se extiende durante toda una semana, pero los datos finales de ese censo, ese resumen que yo les digo y demás, las tablas, muchas veces se conocen 1 año o 2 años después, ¿sí? El censo que se hizo en nuestro país en la última vez, los datos finales y completos estuvieron recién 2 años después, ¿sí? Lo que lleva a analizar, resumir y generar todas las tablas que se hacen para todos esos datos, ¿sí?, cuando trabajamos con una población completa. Bueno, y acá yo tenía por ahí la definición de muestra, que yo le decía, cuando uno no puede trabajar sobre la población completa, porque lleva mucho tiempo, porque es muy costoso, porque muchas veces no se dispone de las herramientas para poder tomar esa variable sobre toda la población, lo que se hace es trabajar sobre una muestra, ¿sí? Una muestra es un subconjunto de la población. ¿Qué significa? Son miembros de ese conjunto de datos que a mí me interesa estudiar, a ese conjunto de personas, objetos y demás que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Pero tomo un pequeño conjunto, por eso hablamos de una muestra, ¿sí? No es la población completa. Normalmente van a ver que la mayoría de la estadística descriptiva que se hace, el ejemplo claro de que no trabaja sobre una muestra es el que dijo su compañero, esto del censo. Los censos nacionales que se hacen en nuestro país trabajan sobre la población completa, pero normalmente todos los otros trabajos estadísticos, más que nada, se hacen sobre una muestra, ¿sí? ¿Por qué se hacen sobre una muestra? Porque tomaría demasiado tiempo recopilar toda la información, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, digo, previo a las elecciones, todo lo que son las empresas que hacen, digamos, esto de encuestas y demás, trabajan sobre muestras, ¿sí? No están llamando al total de los votantes para ver a quién van a votar, ¿sí?, para poder hacer algunas estadísticas. Trabajan sobre una muestra por el costo en tiempo que les llevaría poder trabajar sobre todo el padrón de electores, ¿sí? Toma demasiado tiempo, ese proceso siempre es normalmente bastante costoso, entonces lo que se hace muchas veces es trabajar sobre las muestras. La idea es que uno lo que normalmente hace es intentar encontrar una muestra que sea lo suficientemente descriptiva de la población. Hay mucha teoría de probabilidad, nosotros lo vamos a ver a partir de las definiciones únicamente porque no le vamos a dar teoría probabilística en la materia, pero que en cierta manera los auxilia y les dice cómo hacer para saber qué tamaño debería tener una muestra a partir de una población para que esa muestra en cierta manera sea significativa, ¿sí? Y también la probabilidad de que los datos tal y como se obtienen en la muestra, uno puede hacer estadística inferencial y trasladarlos a la población completa. Porque acá estamos diciendo, tomo los datos de la muestra y asumo que de esa misma forma se repiten en la población, que es lo que hace, lo que decíamos, la estadística inferencial, ¿sí?
El proceso de estimar una característica de la población basándome en los datos obtenidos de la muestra es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, y lo vimos como inferencia estadística. Yo estoy infiriendo que este comportamiento o estos datos que yo veo en la muestra se repiten de igual forma en la población completa, ¿sí? Eso lo da, digamos, el sustento teórico sobre eso lo da lo que llamamos los métodos probabilísticos, ¿sí? Los métodos probabilísticos nos dan cierto apoyo para ver cuando hacemos este tipo de estadística inferencial, cuál es el tamaño de la muestra que tenemos que elegir, ¿sí? Cuáles son o cómo debería ser el error que vamos a tener cuando hagamos esta estadística inferencial. Por eso, claro, fíjense siempre, todas estas encuestas que salen previo a las elecciones, normalmente tienen claramente indicado cuál es la tasa de error, ¿sí? Porque estas encuestadoras lo que hacen es estadística inferencial, pronostican en cierta manera un resultado para las elecciones, pero habiendo tomado datos de una muestra, ¿sí?, no de la población completa. Entonces ahí estamos hablando de este proceso de inferencia que uno hace a partir de la estadística. Yo le decía que la principal característica que tiene que tener una muestra cuando uno va a trabajar sobre una muestra es la representatividad, ¿sí? Que esa muestra sea representativa de la población. ¿Qué significa que sea representativa? Que posea las mismas características o las características importantes que existen en la población en la misma proporción, ¿sí? Por ejemplo, si como yo les digo, yo estoy queriendo saber, por ejemplo, si hacen falta más espacios verdes en la facultad para las personas fumadoras, y yo sé que en mi población hay alrededor del total de las mujeres, el 30% es fumadora, cuando tomo una muestra, o sea, yo vaya a encuestar únicamente a una muestra, en esa muestra se debería repetir esa característica, ¿sí? Que el 30% de las mujeres sean fumadoras. Y fíjense lo que hacen normalmente las encuestadoras para las elecciones. Intentan, en cierta manera, repetir las características de la población, ¿sí? Esto que decíamos de los valores, bueno, tomar gente de diferentes distritos, diferentes situaciones sociales a partir de los barrios donde vive y demás, para poder tener una muestra significativa de votantes, ¿sí? Ejemplo de esto de muestras significativas y de cuando se hacen estadísticas y la muestra, digamos, tenga que ser representativa de la población. ¿Alguna que se les ocurra? Dicen que en la Argentina, voy a hablar porque es algo que me toca a mí, digamos. En la Argentina, más de la mitad de la población, o sea, más del 50% tiene sobrepeso. Ajá. Y yo estaría en ese 50% que tiene problemas, digamos. Si hacemos una encuesta acá, no sería representativo, porque digo yo, somos 6 personas y creo que soy el único. O sea, tengo 4 compañeras mujeres, no voy a empezar a decir, esta está gordita porque me matan. Son delgaditas las mujeres que están ahí, son todas delgadas, no puede decirlo. Pero bueno, por ejemplo, si uno tuviera que hacer una encuesta y las variables en estudio estuvieran acerca de los hábitos alimentarios, como vos decís, bueno, tendría que tener mitad de la población a lo mejor que presente sobrepeso, porque uno podría decir está relacionado con los hábitos alimentarios. Entonces tendría que trabajar una muestra, digamos, que en cierta manera represente esa realidad, ¿sí? Si decimos que la mitad de la población en la Argentina tiene problemas de sobrepeso y yo voy a trabajar algunas variables o voy a estudiar variables que estén relacionadas con eso, bueno, voy a tener que hacer una muestra que represente eso, ¿sí? En nuestras facultades, si queremos hacer algún tipo de encuesta a los estudiantes, y normalmente sabemos el porcentaje de estudiantes mujeres y varones, ¿sí? Entonces, a la hora de armar la muestra, debería tener, o en cierta manera, estar ese porcentaje.
porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres representado en la muestra, ¿sí? En cierta manera, estar esa representatividad también en la muestra. Si sabemos cuántos estudiantes, porcentaje de estudiantes mujeres y porcentaje de estudiantes varones, bueno, en la muestra también debería respetarse esa proporción, ¿sí? Ahí siempre hago el caso, no sé si saben que las mediciones del rating de los programas, digamos, y creo que se sigue haciendo, en eso no estoy muy actualizada, pero normalmente se hacía o se hace aún sobre la cantidad de gente que ve en Buenos Aires, ¿sí? Cada uno de los programas, y no se tenía en cuenta todas las provincias del interior, y a partir de eso se sacaban los programas que tienen mayor o menor rating. Obviamente no se medía en todos los televisores, ¿sí? Se medía en ciertos televisores en Buenos Aires, y uno ahí podía decir, estaban trabajando sobre una muestra que no es representativa, ¿sí? Esto de cuánta gente mirando los programas en el interior del país ni siquiera se estaba teniendo en cuenta para, digamos, los rankings estos que se hacen de cantidad de gente mirando cada uno de los programas. Yo no sé si eso cambió, pero hasta hace poquito eran televisores, digamos, únicamente en Buenos Aires, ¿sí? Y se tenía en cuenta, digamos, para esa muestra que se había armado, la gente, digamos, los televisores estaban radicados, digamos, el lugar era en Buenos Aires. No se tenía para nada en cuenta las provincias del interior. Y ahí podríamos ver una muestra que no era representativa, ¿sí? Más allá de que todos digamos, bueno, el mayor porcentaje de la población, digamos, está en Buenos Aires, pero también tenemos un cierto porcentaje Córdoba, Santa Fe y las demás provincias, ¿sí? Y deberían estar incluidas en esa muestra para hacer que la muestra sea realmente representativa. Esto normalmente siempre es necesario trabajar, digamos, intentar de que la muestra, en cierta manera, represente o sea representativa de la población. Eso es fundamental, porque si no los datos después no es fácil hacer estadística inferencial a partir de una muestra que realmente no está representando a la población, ¿sí? Normalmente, bueno, después que uno toma los datos que quiere analizar y demás, los resume en una tabla, empieza a sacar ciertas medidas que sirven para la estadística, ¿sí? Hoy vamos a ver 3 medidas únicamente, ¿sí?, que son lo que llamamos las medidas de tendencia central. La mayoría de los datos que uno trabaja con fines analíticos muestran un comportamiento a agruparse alrededor de un valor central. Esto, de nuevo, también hay toda una teoría, la teoría de los grandes números, aclaro, ¿sí? Hay un fundamento matemático sobre esto, pero lo que nosotros tenemos que entender, en cierta manera, es que normalmente los datos tienden a agruparse, y cuando uno hace un análisis de grandes datos, digamos de gran volumen de datos, alrededor de un valor central, ¿sí? Y las medidas que en cierta manera intentan ver alrededor de qué valor se agrupan los datos son lo que llamamos medidas de tendencia central, ¿sí? 3 más importantes de esas medidas de tendencia central, digamos, son las que vamos a ver hoy. Hay algunas más, nosotros vamos a trabajar sobre estas 3. La primera medida de tendencia central es lo que se llama la moda, ¿sí?, o modo, según, digamos, como lo vean en los diferentes libros. ¿Qué es la moda? ¿Sí? Si uno piensa y lo traslada, ¿por qué se adoptó ese nombre, digamos, en la moda, en la ropa? Se le llama moda porque es el valor que más se repite, ¿sí? Cuando ustedes toman una serie de valores, el valor que más se repite es la moda o el modo, ¿sí? Por eso mismo hablamos de moda en la ropa, porque lo que está de moda es lo que más se usa, ¿sí? Por eso se trasladó este término, que es puramente estadístico, se trasladó normalmente al uso diario o al uso normal, ¿sí? Vamos a hablar de moda o de modo, digamos, y este es el valor que más se repite dentro, digamos, de los datos que estoy estudiando. Dentro de esos datos que yo estudio, bueno, la moda o modo es la que más se repite.
Luego vamos a hablar dentro de las medidas de tendencia central también de la media aritmética simple o la media, que es lo que normalmente conocemos como el promedio, ¿sí? El promedio normalmente me va a indicar cómo se distribuyen los datos. Cuando uno hace el promedio, lo que en cierta manera está intentando ver es cuál es el valor, digamos, medio de todos los datos. Sacamos el promedio de todos los datos. Y el último de los valores de tendencia central que nosotros vamos a ver es la mediana. La mediana normalmente la vamos a ver como normalmente si los datos que obtenemos los ordenamos de mayor a menor, es el dato que queda exactamente en el medio, ¿sí? Hablamos de mediana porque es el dato que queda exactamente en el medio cuando uno tiene los datos ordenados, ¿sí? Acá los describo un poquito más, las transparencias que siguen, pero bueno, yo les decía, primero de las medidas de tendencia central, que le llamamos la moda o modo. Como les dije, es el valor que se repite más frecuentemente a cualquier otro en el grupo de datos, digamos, que tomó la variable que uno está estudiando. Hay tres tipos de datos modales. Yo les dije, puede haber una muestra, digamos, de datos que tenga una sola moda, que significa un dato que se repite más veces que el resto. Puede haber muestras que tengan dos modas, que significa hay dos datos que se repiten igual cantidad de veces. Y también muchas veces lo que sucede es que en nuestra muestra no existe moda. ¿Qué significa? No hay ningún dato que se repita más que el resto, ¿sí? Ninguno de los datos se repite más que el resto, entonces hablamos de una muestra, ¿sí? O que en nuestros datos no existe moda. Y fíjense acá, yo tuve, digamos, uno toma datos numéricos, acá yo les puse qué variable observé, pero uno observa una variable y va anotando valores. Normalmente lo que hacemos es ordenarlos. ¿Ordenarlos para qué? Porque es más fácil ver cuál es el dato que más veces se repite, si uno los ordena de menor a mayor, ¿sí? Y fíjense que en este caso el 0 se repite 2 veces, el 1 está una sola vez, el 2 se repite 2 veces, el 3 tiene 5 apariciones, ¿sí? El 4 una vez, el 6 una vez, el 7 una vez y luego el 26 una vez. Entonces, en esa muestra de datos, ¿sí? La moda o modo es el número 3, porque es el número que más veces se repite dentro de los valores observados. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? El siguiente que habíamos hablado de la media aritmética, ¿sí? La media aritmética también es una medida de tendencia central, es la que más rápidamente y más fácilmente normalmente estamos acostumbrados a calcular, porque yo le dije, es el promedio, ¿sí? Uno la calcula sumando todos los valores numéricos, ¿sí? Que estuvo observando y dividido la cantidad de valores observados, ¿sí? Normalmente la media sirve para localizar, digamos, a qué tipo de distribución se refieren esos valores. Normalmente nos indica el valor, digamos, alrededor del cual se agrupan la mayoría de los valores que obtuvimos. Lo que tiene la media aritmética es que puede verse muy afectada por los valores extremos, ¿sí? Cuando hay valores extremos, digamos, grandes, afectan o invalidan a ese promedio, ¿sí? Y muchas veces se recomienda calcular una media aritmética recortada. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Sacar los valores extremos que uno tiene. Es una media que se calcula eliminando los valores extremos que pueden afectar el valor de esa media. Y para esto me voy hacia la transparencia de atrás y fíjense acá, ¿sí? Cómo hay un valor extremo muy grande, que es el 26, que está, uno podría decir, hasta medio fuera del resto de los valores. Y cuando hacemos el promedio nos va a dar levemente lo que nosotros llamamos inclinado hacia la derecha, porque tenemos un valor extremo muy grande que está afectando en cierta medida nuestro promedio. Tenemos
26, cuando la mayoría de los datos se agrupa alrededor del 3, ¿sí? El 3 pareciera ser, digamos, lo que es la medida de tendencia más grande, ¿sí? Pero tenemos un 26 que va a afectar fuertemente al promedio. Por eso decimos, la media aritmética o promedio es una de las que se ve, una medida de tendencia central que se ve fuertemente afectada cuando tenemos valores extremos, ¿sí? Cuando tenemos estos valores extremos que están por fuera del rango y por lo cual muchas veces en estadística se recomienda sacar lo que se llama la media recortada, eliminando esos valores extremos, ¿sí? Que me afectan el valor de la media. Y la tercera de las medidas que habíamos visto, ya le dije, era la mediana, ¿sí? La mediana es fácil, uno podría decir, porque es cuando uno ordena los valores de mayor a menor, es el valor que se coloca en el medio, ¿sí? De todos los valores cuando uno los ordenó. ¿Qué pasos utilizo para calcular la mediana? Ordeno los datos en forma ascendente o descendente, de cualquiera de las dos formas. Si el número de datos es impar, es fácil sacar la mediana, porque es la que se ubica exactamente en el medio. Es el dato que se ubique exactamente en el medio, ¿sí? El problema es si el número de datos es par, ¿sí? ¿Qué se hace? La mediana va a ser el promedio de los dos valores centrales. Normalmente va a decir, la mediana se saca haciendo el promedio de los dos valores centrales. Normalmente, ¿qué se utiliza para determinar la posición de la mediana? ¿Sí? Lo que uno dice es la cantidad de observaciones más 1 sobre 2 y n es el número de observaciones y voy a obtener la posición de la mediana. A ver, Paraná, que tengo 4 personas. A ver, los despierto a Paraná. Total el resto no les ve la cara. Díganme sus edades. 55. 47. 31. 43. Estas son 4, por eso, o sea, los elegí porque vi que eran 4, entonces la mediana se complica un poquito más. Lo primero que hacemos normalmente cuando queremos sacar la mediana, yo ahí, por ejemplo, la variable en estudio es la edad de los no docentes que están cursando la tecnicatura, ¿sí? Y yo tomé una muestra, que es la gente de Paraná. Lo primero que hacemos es ordenar esos datos. Yo ahí los anoté, ahora los ordeno. Los ordenamos ascendente o descendente, ¿sí? Ahí, como no nos quedaron, yo digo, 31 más chico, 43, 47 y 55. Para que vayamos repasando todo lo que estuvimos viendo. Esta digamos, como dije, la variable en estudio, uno podría decir que es una variable ¿de qué tipo? ¿Cualitativa o cuantitativa? La edad del personal no docente que está cursando la tecnicatura. Cualitativa. ¿Cómo? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿sí? Porque salía un cualitativo. La edad es numérica, es una cantidad. Entonces es cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuantitativa, ¿sí? En esa muestra que tomamos, ¿sí? ¿Tengo moda? ¿Hay moda? ¿Hay un valor que se repite? ¿Sí? Más veces. No, profe, no. No hay moda, ahí estamos, ¿sí? Pero acuérdense que habíamos dicho que podíamos no tener moda, tener una muestra unimodal o bimodal, decimos porque había dos valores. En este caso, no hay moda. Por ejemplo, no hay moda. ¿Quién me dice cuál es acá que estábamos hablando, cuál es la mediana? ¿O cómo sacan la mediana? Son justo 4. Y nosotros decíamos... Sumando los dos del medio y dividiendo por 2. Perfecto, o sea que tenemos que sumar los dos del medio
y dividirlos por 2. En este caso es 43 más 47 dividido 2. La mediana, ¿sí? Y podemos hablar, la mediana es 45, ¿sí? En este caso hablamos de una mediana de 45, porque sumamos 43 más 47 y a eso lo dividimos por 2. Y eso es la mediana de esta muestra. ¿Se entiende? ¿Y el promedio? ¿O la media aritmética? Sería la sumatoria de todos. Exacto. Dividido 4. Dividido 4, que es la cantidad de observaciones, ¿sí? Claro. Tendría que ser 31 más 43 más 47 más 55, eso dividido 4. Y eso es el promedio de edad, podríamos decir. Si estamos hablando del promedio que tengo de edad. ¿Cuánto dio más o menos? 44. 44. Fíjense, la mediana nos dio 44 y la 45 y la media aritmética o promedio, ¿sí? Nos dio 44. Una buena muestra, claro que son una buena muestra, digo, porque Profesora, normalmente tenemos la mediana y la media cercana. Sí, Paraná. Yo totalmente agradecido, me sacaron 11 años. ¿Yo escuché mal? ¿No? Yo No, escuché mal. digo que la mediana me favorece. ¿Te favorece totalmente? Sí, Claro. por eso digo, fíjense cómo, pero les digo, son una buena muestra, ahí estamos, la mediana está perfecto. Profe, una pregunta, ¿esa muestra es representativa? Habría que preguntarle a sus compañeros de Paraná si esa muestra es representativa. No, Yo creo... En cuanto a todos los alumnos que hacemos la tecnicatura, con esa cantidad de muestra, No. Si yo tuviera que sacar vamos a ver la próxima clase. Yo tengo más de 150. Si yo quisiera sacar la edad de los alumnos que están cursando únicamente álgebra y estadística básica, que es el dato que yo tengo, aclaro. Yo en este momento tengo más de 140 inscriptos, ¿sí? Lo cual una muestra de 4, ni siquiera en cantidad la puedo llamar representativa, ¿sí? Vamos a ver también, hay una fórmula para sacar cuál es el tamaño de la muestra para que sea representativa de la población. En este momento, como les digo, inscriptos hay más, un poquitito más de 120 alumnos. Una muestra de 4 alumnos no es representativa, ni siquiera en número, ¿sí? El número no me da que sea representativa. Yo no puedo hacer estadística inferencial, esto de sacar, datos y querer pasarlo a toda la población a partir de esto. En el caso de álgebra, les puedo decir, no es una muestra representativa, ¿sí? El dato que Pero en conozco. el caso de hecho, sí es representativa. Con En respecto el- a ello, los compañeros de Paraná, ¿es representativa? Y los compañeros de Paraná no sé si conocen la edad promedio del resto de sus compañeros, que están cursando y demás. Respecto, de la Regional Paraná, yo creo que sí es representativa si yo digo cursantes de la Regional Paraná, porque en Paraná no tengo mucho más alumnos que los que están hoy, ¿sí? Pienso en alumnos inscriptos por cada una de las regionales, ¿sí? Entonces, si yo sí me circunscribo únicamente a alumnos inscriptos en álgebra y estadística en la Regional Paraná, ahí sí pasa a ser esto una muestra representativa para mí, ¿sí? No sé si respecto a la edad de todos los no docentes de la Regional Paraná. Ahí ya no, ¿sí? Pero más que nada, se entendió moda, lo van a ver encontrar de las dos formas, media aritmética, que es lo mismo que el promedio, y la mediana, ¿sí? Sí. Bueno. Acá yo les hice una tablita con datos y la idea es que aquellos que tengan el Excel pasen esos datos al Excel. Pero más que nada, ¿por qué? Porque quiero que vean cuáles son las fórmulas en el Excel para sacar. Está la fórmula para sacar la moda,
está la fórmula para sacar la media aritmética, está, digamos, también para sacar la mediana, ¿sí? Si pasamos esos datos a una planillita Excel, ¿sí? Esos mismos datos, estos son datos obtenidos a partir de una observación, digamos, que uno tiene. Vamos a ver si voy a abrir un Excel cualquiera para que lo vean en el Excel. Me los copió todo. Gente, ahí yo tengo puesto todos los datos, ¿sí? Los puse todos, aclaro más que nada, lo único que hice fue copiar los datos que tenía en la presentación en una plantilla Excel. Copiado en columna, fila, no hay problemas en eso. Si ustedes tienen que ordenar estos datos, saben utilizar, digamos, el Excel como para ordenar, aclaro, ¿sí? Fíjense que acá arriba tienen el símbolo que permite ordenar los datos, ¿sí? En forma ascendente, descendente. Acá yo le elijo de menor a mayor y me van a quedar, digamos, ordenados de forma, digamos, ascendente. Fíjense que ahí ya ordenó todos los datos de forma ascendente. Tenemos 11 datos, ¿sí? Para que ustedes entiendan, acuérdense que, bueno, yo voy a escribir la moda, ¿sí? El promedio y la mediana, que serían las tres medidas de tendencia central que hasta ahora estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense que hay una moda en el Excel. Si ustedes escriben moda, ¿sí? Yo más que nada para que ustedes vean que ya le aparece la ayuda contextual. Moda solo es una fórmula que ya quedó, digamos, en desuso, que les aparece, pero que les aparece con el simbolito amarillo porque las nuevas, digamos, las nuevas versiones de Excel ya no lo tienen, pero lo soportan, aclaro, ¿sí? Si ustedes lo ponen y lo tienen en un Excel más viejo, les va a aparecer. La moda 1 lo que intenta es buscar un valor que sea el que más se repite. En nuestro caso usamos moda 1 para encontrar si existe algún valor. Fíjense que lo que hace, ¿cuál es el único valor que se repetía? Una vez, digamos, se repetía ahí una vez. Me muestra el 167, que es el valor que digamos, el único valor que se repite. ¿Sí? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Acá? Yo para que la tengamos igual que en la teoría. Bueno, la media aritmética dijimos que es el promedio. Ustedes pueden escribir la palabra y promedio y seleccionan, digamos, siempre ponen promedio y entre paréntesis todas las celdas en donde se encuentran nuestros datos, ¿sí? Fíjense que el promedio me da, en este caso,
333,272727, ¿sí? Y después tenemos la mediana, que dijimos que es el valor que se encuentra en la posición media, y en este caso es el que se encuentra en la posición, porque dijimos que teníamos 11 valores, ¿sí? 11, ¿sí? Sí, 11 valores, entonces me tira el valor que se encuentra en la posición 6. Quedan 5 y 5 de cada lado, bueno, y entonces el valor que está en la posición 6, yo escribí más que nada para que vieran la función mediana existe en el Excel. Ustedes escriben igual mediana y lo que seleccionan es las celdas en las cuales se encuentran todos estos datos, ¿sí? Para la media aritmética usé la fórmula del promedio, escriben igual promedio. Acuérdense que siempre poniendo primero igual, el Excel ya sabe que lo que van a escribir es una función que ya tiene el Excel incorporada. Entonces lo primero que hacen en la celda es poner igual, ¿sí? Fíjense, yo me voy a apoyar en cada una de las que hice, agrando un poquito el zoom como para que lo vean un poquito más. Fíjense acá, ¿sí? Yo escribí, si se fijan, lo que tengo es moda 1, porque esto es para ver si hay, digamos, algún valor que se repita más de una vez. Entonces lo que hago es moda.1 y lo que tengo seleccionado ahí es todo el rango de datos. Le estoy diciendo desde A2 hasta A12, que dentro de esos valores encuentre cuál es la moda. Y en este caso me dio 167. 167 es el único valor que se repite. Acuérdense que la moda es el valor que se repite más veces dentro de esos valores que tenemos en la muestra, ¿sí? A todos les dio lo mismo, o sea, si estamos trabajando todos sobre la misma muestra, a todos nos debería dar lo mismo, ¿sí? Después lo que tengo es el promedio, fíjense acá, promedio igual, siempre para que Excel sepa que estamos por escribir una función, igual promedio, y entre paréntesis, obviamente de nuevo, el mismo rango de celdas donde tengo los valores, ¿sí? Desde el A2 hasta el A12, digamos la celda A2 hasta la celda A12, y bueno, fíjense que me dio 333,27273, ¿sí? Y por último, lo que dijimos, la mediana, que la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el medio, y cuando la muestra tiene una cantidad de valores pares, hace el promedio de los dos que están en el medio, ¿sí? En este caso, como la muestra tiene 11 valores, o sea, un número impar, la mediana es igual al valor que se encuentra en la posición 6. En este caso, 243 está en la posición 6. 5 para un lado, 5 para el otro, 243 es el que está, digamos, es nuestra mediana. Esto más que nada para que ustedes vean en un ejemplo hecho ya en Excel cómo sacamos. No hace falta cuando ustedes hacen promedio, mediana, moda, que los valores estén ordenados, ¿sí? Yo los ordené nada más para que visualmente uno puede comprobar que lo que hizo el Excel estaban bien, ¿sí? Cuando yo los ordené, los 267 quedaron uno a continuación del otro, entonces me doy cuenta que es el único que es moda porque es el único que se repite, ¿sí? La mediana también porque queda exactamente en el medio de la muestra, entonces visualmente uno lo ve. Pero aclaro, para sacar el promedio, la mediana, la moda, Excel no requiere que ustedes hayan ordenado los valores como recién yo se los ordené, ¿sí? No hace falta, lo va a sacar de todas maneras, porque lo ordena internamente para poder hacer el cálculo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todos sí, vamos profe. bien? ¿Sí? Bueno, ¿sigo?
Bueno, ahí lo que les decía, yo quiero que en cada regional, en algunas tengo poquito, acá tengo poquito, va a ser fácil, pero que cada regional rápidamente cargue la antigüedad que tiene cada uno de los integrantes, ¿sí? En algunos hay 2, hay poquito, digo, y bueno, saquen a partir de eso la moda, la media aritmética, la mediana, ¿sí? Y lo que quiero es que cada uno, una voz cantante en cada uno, me interprete esos datos que están obteniendo, ¿sí? Sacar la antigüedad, digamos, la variable en estudio en este caso sería la antigüedad que cada uno tiene, digamos, como no docente en la regional. Eso es lo que yo quiero que sumen y saquen, ¿sí? Saquen la moda, la media aritmética. En muchos casos veo que tengo poquitos alumnos, así que no va a ser tan complejo. El que la tiene fácil en este momento, que quedó solo, es resistencia. La moda, la media aritmética y el promedio es el solo. Sí, ¿sabe qué pasa? Que tenemos una reunión y yo dije, me dijeron apagar, no, digo, vamos a despedirnos y nos vamos. Estamos. Bueno, te digo que está fácil la moda, la media aritmética, es tu antigüedad y tu antigüedad, todo. Claro, ¿sí? yo eso. Tan fácil sacar los valores ahí. Sí. Córdoba, profe, nos pasa lo mismo, soy sola. Sí, veo que Córdoba también queda uno solo. Es tan fácil los cálculos. Aclaro y acá más que nada les comento. El trabajo que van a tener que hacer de estadística, todavía no tenemos todas las herramientas ni nada por el estilo, todavía no aprendieron nada, digamos, lo suficiente, pero lo que normalmente se les pide por grupo es que definan una variable a estudiar que les sirva para luego hacer estadística inferencial para el área. Yo les comento por ahí cuestiones sencillas que se hicieron acá, ¿sí? Que se podían, en cierta manera, trabajar. Se sacaron estadísticas de la cantidad de aspirantes por carrera por año, se tomaron los datos de varios años, ¿sí? Y uno a partir de eso se hicieron acá, digo, en la materia, no que se hicieron únicamente en esta regional. Compañeros de ustedes han hecho estas cuestiones, bueno, ir viendo cómo se iba incrementando año a año en ciertas carreras, y a partir de eso les permitía, en cierta manera, tomar decisiones de la cantidad de docentes que se iban a necesitar para el siguiente año, para las áreas de ingreso, ¿sí? Sí. Marcela, Sí. Lía, de Villa María, ¿qué pasa cuando tenemos 2 modas? Es una muestra bimodal. Habíamos dicho que sí, que podemos tener. Es lo que se llama muestras sí, podemos bimodales. tener, pero ¿ponemos los 2 valores? Exacto, sí, sí. Bien. Y me va a decir que tu muestra es bimodal. ¿Podemos dar nuestro caso? Sí, sí. Bueno, ¿Quiénes son? Paraná. Paraná, perfecto. Yo voy a ir poniendo lo que le fue dando a cada uno, ¿sí? Paraná. Bueno, en nuestro caso tenemos antigüedades que van 1 año, 7 años, 8 años y 32 años. Ay, tengo ahí uno que me rompe toda la muestra. Claro. Pero bueno, está. Entonces es una muestra sin moda. ¿sí? Sin moda, porque no hay. Sin moda, exacto. No tienen moda ustedes por lo que vi. Sí. La media aritmética sería 12 años. ¿Y la mediana? La mediana 7,5. 7,5. Esto es para Paraná, aclaro, ¿sí? Fíjense cómo, en el caso de Paraná, esto más que nada para que lo entiendan, uno podría decir hasta 2 valores extremos, porque teníamos un 1 y teníamos un 35, si no me equivoco. Sí, así. 32. Sí. Que ya se está haciendo el trámite jubilatorio el compañero. Ya está. Ojalá, falta. faltan 10 años Falta todavía. todavía. Falta. Pero claro, fíjense cómo teníamos 2 valores bien extremos, entonces esos 2 valores,
en cierta manera, afectan el promedio, porque el promedio dio 12, pero dio 12 porque teníamos a alguien con muy poquita antigüedad y en el otro extremo a alguien con mucha antigüedad, y lo que decíamos, cómo esos valores muchas veces, más allá de que estamos trabajando con muestras bien chiquitas, aclaro que por eso también lo afectan tanto los valores extremos, estamos hablando de muestras bastante chicas, pero acá teníamos dos valores bien distantes entre sí, hablamos de una muestra que tiene mucha amplitud, ¿sí? Mucha amplitud porque tenemos 1 y más de 30, entonces es una muestra con mucha amplitud de datos, ¿sí? Entonces eso hace que la media aritmética nos dé 12 y la mediana, ¿sí? Como tenía que ser el promedio, o sea, normalmente estos tres valores tendrían que estar cercanos entre sí si la muestra fuera, digamos, se comportara siempre como una distribución normal. ¿Qué significa? La moda, la media aritmética y la mediana deberían estar cercanas. En nuestros casos no nos da porque estamos trabajando con una muestra muy acotada, eso lo aclaramos, una muestra muy acotada, y donde tenemos valores bien extremos en este caso, ¿sí? Acá en Santa Fe creo que estamos más o menos igual. Sí, encima de la diferencia amplia. Por eso, de nuevo, Santa Fe también tenemos 2 únicamente y tenemos 37 años y 2. De nuevo, fíjense cómo tenemos esa amplitud de 35 años. Alguien que tiene 37 años de antigüedad y alguien que tiene 2 años de antigüedad. Obviamente, de nuevo, no tenemos moda, obviamente, ¿sí? No, tira un error cuando no. La fórmula de la moda, si no encuentra moda 1, da error, aclaro, sí, si la quieren utilizar. La media aritmética o el promedio. Porque no tengo el Excel nuevo, digo por las dos. Sí. Y el promedio da 19,5 y la mediana no. Porque como son dos valores, hace el promedio. Hace el promedio, exactamente. En este caso, fíjense, aunque dio exactamente igual, ¿por qué? Porque son 2 valores únicamente. Entonces, ¿qué hizo la mediana? Tomó esos 2 valores y los dividió, digamos. Obviamente, media aritmética y mediana iban a ser exactamente iguales, porque tenemos 2 personas acá, ¿sí? ¿Qué otra regional sacó los datos? Venado Tuerto también. Bueno, díganme. Moda no tenemos. Ajá. La mediana nos dio 7,5. Y la media aritmética 6,75. Muy buena. Acá somos más o menos pareja, tenemos 10 años, 9, 6 y 2. Les juro que yo mirándola sabía que la muestra de ustedes iba a ser parejita. Yo que los veo normalmente, tienen todas más o menos la misma edad, por lo que veo en Venado Tuerto, o si no tienen la misma edad, por ahí la misma 15. Antigüedad. ¿Sí? 20 años. Todas chicas de 15 años, dijeron, ¿sí? Todas quinceañeras, nos vamos a Disney. Sí. Pero fíjense de nuevo en esa muestra, y que no son 2, ahí yo estoy viendo que son 4 personas, como la media aritmética y la mediana dieron medianamente cercanas por eso, porque en la muestra no hay valores extremos, ¿sí? No tenemos valores extremos como si se daban por ahí en Paraná, que también eran 4 personas, pero había, digamos, gran diferencia y estaba afectado ese promedio por esos valores extremos, ¿sí? ¿Alguna otra regional? Villa María, que lo veo surtidito. Villa María. ¿Sí? Díganme. Villa María. Díganme. Moda 1, 21. Moda 2, 25. Media, 25. Media, 25,33. Mediana, 24. Perfecto, o sea, nos dieron muy, o sea, claro ahí de nuevo. Y en Villa María, si yo no veo mal, tengo 6 personas, ¿sí? O sea, creo que es el que tiene la cantidad de observaciones, tengo la cantidad de observaciones hasta ahora más grande, ¿sí? Bastante gente. Y fíjense cómo de nuevo, siempre que una de las modas una de las 2 modas está muy cercana a lo que es el promedio y la mediana tampoco está alejada, ¿sí? Esta es una muestra en la cual se ve que no hay valores extremos. ¿Qué quiero decir? No hay nadie que tenga muchísima más antigüedad que el resto,
ni mucha menos antigüedad, ¿sí? Estamos hablando por ahí de una muestra que de nuevo también, a lo mejor con las diferencias, pero no tiene valores extremos tan alejados, porque no afectaron a los otros valores, ¿sí? Dentro de todo es una muestra que sigue bastante una distribución normal, ¿sí? ¿Alguna otra regional que haya sacado estos valores? Ninguna. Bueno, ahora quiero que me interpreten, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, si tuvieran que interpretar estos datos, Villa María, que era una muy buena muestra, digo, ¿qué interpretación harían? Vayan preparando los relojes, diría yo. ¿Les regalan un reloj a los 25 años? Es una muestra que tiene bastante gente cercana a los 25 años, ¿sí? Entonces, podríamos hacer, digamos, una cuestión de vayan preparando bastantes relojes porque el año que viene parece que varios vamos a recibir un regalo. Van a recibir el regalito de los 25 años, ¿sí? Relojes le regalan en Santa Fe, relojes a nosotros no. ¿Qué? Se van a venir a Santa Fe porque, no sé, yo dije lo del reloj, no sé si es siempre así. Ya me hacen señas de que ya no. Yo nunca lo viví, me dicen acá los que tienen más de 25, ¿sí? Lo del reloj nunca lo vivieron. Pero bueno, uno podría decir, vieron que les hacen un acto conmemorativo por los 25 años, hay que agrandar el salón, uno podría decir para el año que viene. Acá tenemos bastante gente con eso. Pero más allá de eso, y aclaro más allá del chiste, uno podría hacer algún tipo de cuestiones en cuanto a la formación de personal y demás. Y acá me detengo, por ejemplo, en el caso de Venado Tuerto, ¿sí? Que los que están haciendo, la tecnicatura, la mayoría tiene un promedio de edad, por lo menos los que están haciendo álgebra, un promedio de edad bastante, digamos, uno podría decir entre 7 años, 7 años y medio, estamos hablando de antigüedad. Tenemos bastante personal no docente, que se está capacitando y que a lo mejor uno podría pensar un plan de capacitación mayor. Digo, por ejemplo, son candidatos a hacer la licenciatura, ¿sí? Y uno podría pensar Venado Tuerto como un buen lugar en el cual después plantear el hecho de la licenciatura, ¿sí? En gestión. Que no digo que en las otras no, pero digamos ahí ya tenemos bastante gente a los cuales a la facultad le interesa formarlo. ¿Por qué les interesa formarlo? Porque tienen muchos años más para darle de trabajo a la facultad, ¿sí? Que puedan aportar, sí. Acá en Venado ya salió la primera camada de chicas que se recibieron ya de la tecnicatura, que son mayores, digamos, ellas ya están recibidas, que son 5 chicas más. Sí, de Venado Tuerto yo tuve alumnas, ¿sí? Si me nombran creo que me van a recordar las chicas de Venado Tuerto. Sí, bueno. Sí, se acuerdan. Se acuerdan porque me sufrieron, yo creo que me sufrieron un poquito. Pero no, se acuerdan bien de todos los profesores. Pero claro, más que nada esto que decíamos, bueno, a partir de estos datos uno puede intentar también ayudar en la toma de decisiones. Y si yo digo, yo tengo gente, digamos, haciendo esta tecnicatura y que ya están en segundo año de la tecnicatura, terminando, y bueno, con un promedio de edad de 7 años, ya puedo estar armando las camadas para hacer la licenciatura cuando terminen, ¿sí? Digo, puedo pensarlo como un buen lugar en el cual pensar en tener bastante gente haciéndola. Y a partir de eso también, digo, con las otras edades tomar muchísimas decisiones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo gran cantidad de gente, digo, sin tener en cuenta la tecnicatura, que está cercana a jubilarse, también como facultad yo puedo pensar el hecho de, bueno, a ver, los servicios que yo les voy a brindar a mis próximos jubilados, ¿sí? Y hacer ese planteo y esa toma de decisiones para el bienestar de los no docentes también cuando estén jubilados. ¿Cómo a partir de estos datos uno puede hacer la toma de decisiones a nivel facultad? Y ahí yo les comentaba el hecho de que muchos de sus compañeros, a partir del trabajo práctico, lo que ellos decían después es se podía planificar, porque uno podía hacer una planificación para saber la cantidad de comisiones que se iban a necesitar para el siguiente año,
¿sí? Si uno veía a partir de las estadísticas si iban creciendo, cómo iba creciendo o decreciendo, digamos, también puede ser la cantidad de ingresantes por carrera, entonces uno podía hacer estadística inferencial y estimar la cantidad de docentes que necesitaba para dictar matemática, la cantidad de docentes que se necesitaban para el taller universitario, la cantidad de aulas, la cantidad de personal no docente que necesito cuando doy los cursos en febrero, ¿sí? Claro, todas estas cosas, uno a partir de hacer estos estudios, analizar los datos y sacar después, digamos, algún tipo de información a partir de la estadística inferencial, cómo uno puede, digamos, ayudar en la toma de decisiones. Desde cosas muchísimo más complejas como, por ejemplo, cuando uno define si en una regional se genera un nuevo llamado a exámenes o no, ¿sí? Cuando hay que tomar ese tipo de decisiones, estos datos sirven, estos datos de ver, por ejemplo, la cantidad de alumnos que se presentan en los llamados de diciembre, de esa cantidad de alumnos, cuántos aprueban, cuántos reprueban, la cantidad de alumnos que tenemos en cada uno de los llamados, ¿sí? Eso es un dato estadístico que uno lo puede tomar, lo tiene, porque las universidades lo tienen a partir de los sistemas que tienen implementados en CISACAP, y uno puede hacer un análisis de esos datos y, en cierta manera, ver cuáles son los llamados con mayor cantidad de alumnos que rinden, ¿sí? Pero para tomar un montón de decisiones, digo, bueno, a ver, la asignación de aulas, ¿cómo las hacemos? Porque no es lo mismo a lo mejor un llamado intermedio que un llamado en diciembre, ¿sí? Que yo le decía también en una regional, lo que hicieron es un análisis, y así de sencillo, digo, para los que trabajen también en las áreas más operativas y demás, un análisis de la cantidad de papel que se reponía en los baños, ¿sí? Y cómo variaba según el día de la semana y demás. Bueno, se hizo un análisis de ese tipo y que les permitió, en cierta manera, planificar mensualmente las compras, ¿sí? Y normalmente si uno las puede planificar mensualmente, bimestralmente, hasta por semestre, y yo ya compro para mis necesidades de todo el próximo semestre, obviamente uno obtiene mejores precios de sus proveedores. Pero uno no está comprando porque le parece que va a consumir, sino porque hizo un análisis de los datos estadísticos, ¿sí? Y a partir de esos datos podemos, como decimos, ayudar en la gestión de nuestras regionales. Por eso les aclaro esto de empiecen a ver, digamos, que esta información por ahí les sirva para la gestión diaria, para todo lo que ustedes van haciendo diariamente y saber en cierta medida cuándo necesito más personal, más gente y demás. Yo les había puesto una de este tipo, ¿sí? Para que hicieran también la cantidad de hijos. ¿Por qué? Digo, por ahí también por regional. El hecho de, no hace falta que ahora lo hagamos, yo se los voy a pedir de cada regional para la próxima clase que me traigan este dato de la cantidad de hijos que hay y haciendo la media, la moda, ¿sí? La mediana, que hagan, digamos, todos estos datos. ¿Qué necesito? Que interpreten esos datos y que a partir de interpretar significa, en cierta manera, entender qué me están diciendo los datos, ¿sí? Entender qué me están diciendo los datos me puede ayudar a tomar decisiones a futuro como regional, ¿sí? A tomar decisiones, por ejemplo, en el hecho de las regionales que tienen una guardería, si necesito más salitas en las guarderías de las regionales, si necesito menos salitas, ¿sí? ¿Cómo es? Y uno este dato lo va tomando año a año, bueno, cómo es el crecimiento de esa población para ver si necesito abrir nuevas salas en las guarderías que tienen cada una de las regionales. Claro, son datos que normalmente sirven para la toma de decisiones. Ustedes ténganlo en claro a esto, de que muchas veces hacer estudios que a uno les pueden parecer sencillos y demás, ayudan para tomar este tipo de decisiones, ¿sí? En cierta manera sustentan o le dan un valor a esas decisiones que uno puede tomar. ¿Qué regionales, por ejemplo, tienen guardería dentro de la regional? Paraná tiene. Paraná tiene, Santa Fe tiene, yo por eso lo nombré, claro acá.
el tema de la apertura de las diferentes salas. Eso se hizo en un primer momento, se planifica, aclaro, porque muchas veces las necesidades no están cubiertas por estas guarderías, ¿sí? Hay veces que tenemos muchos chicos que tienen necesidad de salitas de menores de 1 año y hay una sola salita, y muchas veces estas cuestiones se pueden ver a partir de los datos estadísticos cómo van a ir cambiando los requerimientos, ¿sí? Esto de ir sabiendo cómo va creciendo la población digamos, en cuanto a los hijos de las regionales, y a partir de eso tener datos que me permitan tomar decisiones, ¿sí? Necesito ampliar la guardería o no, o la cantidad, lo que necesito es abrir más salas, digamos, para menores de tal edad. Estas definiciones, digamos, uno las puede tomar a partir de interpretar estos datos, ¿sí? Datos de cantidad de hijos que tenemos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, lo que les dejo de tarea para la próxima clase, así lo hacemos, sí, que cada regional haga también el estudio de la cantidad de hijos, más que nada de los que están cursando la materia, digamos, y bueno, cantidad de hijos de cada uno, y que me saquen la moda, la media aritmética y la mediana, y que en cierta manera hagan una interpretación de esos datos. ¿Dónde voy a pedirle que vuelquen esos datos? Yo voy a abrir un foro, ¿sí? Entonces, por regional, uno de cada regional vuelca los datos. Lo que quiero más que nada, más allá de los datos crudos, ¿sí? Moda, media aritmética y mediana, es que en cierta manera hagan una interpretación de esos datos, que me digan si tienen valores extremos y que esos valores hicieron que su promedio esté corrido, porque por ahí, por ejemplo, tienen más de un docente que tiene más de 4 hijos, que yo, o algo por el estilo, y les movió el promedio, porque como dijimos, el promedio muchas veces se ve afectado por esos valores extremos, ¿sí? ¿Cómo podrían interpretar esos datos que obtuvieron? ¿Sí? Y si en cierta medida pueden hacer algún tipo de pronóstico o estadística, lo que llamamos pronóstico también es estadística inferencial a partir de esos datos que tienen. Como les dije, a lo mejor pensar en planes de salud para menores de edad, ¿sí? O pensar en las guarderías para las regionales a partir de estos datos, ¿sí? Obviamente acá vamos a ver una muestra de datos que, como les dije, es muy acotada y es una. Normalmente lo que se hace en estadística es tomar los datos hoy, tomar los datos el año que viene, tener los datos del año anterior para ir viendo cómo va variando, ¿sí? Porque obviamente lo que interesa también ver es la variación de estos datos, ¿sí? Cómo se va modificando año a año. Eso es fundamental normalmente para poder hacer estadística inferencial. Esto de hacer un pronóstico y decir qué es lo que puede pasar dentro de un año, bueno, necesito de datos históricos para atrás, hacer un análisis de esos datos históricos. Parte de esto lo vamos a seguir viendo en esta materia, esto de intentar hacer un análisis inferencial a partir de obtener y de tener información histórica, ¿sí? Mientras más información tiene la estadística, la parte de estadística descriptiva, menor error vamos a tener en los pronósticos que hagamos, ¿sí? Si yo estoy, como les dije, obviamente con una muestra muy acotada, muy pequeña, 2 docentes y demás, obviamente mis datos van a ser muy escasos y no voy a poder hacer demasiado pronóstico ni demasiada estadística inferencial para adelante, ¿sí? Así que, como les dije, les pido que hagan esto para la cantidad de hijos por cada regional y los interpreten a la luz de los poquitos datos que tenemos, ¿sí? No tenemos información histórica, pero por lo menos tenemos este dato hoy, que hagan una interpretación de cómo les da el promedio, cómo les da la media, cómo les da la mediana, si se ven afectados o no estos datos por valores extremos. Hagan la interpretación a partir de estas medidas que tenemos. ¿Alguna duda de esto? No, Marce, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, con esto, digamos, estamos terminando los contenidos que quería que viéramos hoy, esto de definir lo que son las variables cuantitativas, las variables cualitativas,
¿sí? La cantidad de hijos, estamos todos de acuerdo que es una variable cuantitativa, ¿sí? La cantidad de hijos es un número, ¿sí? Vamos a decir 0 si no tiene hijos y le ponemos un valor al 0, 1, 2, 3, 4, pero es una variable cuantitativa, ¿sí? La idea de entender la diferencia entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, también que entiendan bien la la diferencia entre lo que es muestra y lo que es población, ¿sí? Porque ustedes después cuando estén trabajando me van a tener que decir si trabajan sobre una muestra o trabajan sobre la población completa. Y bueno, hay 3 medidas de tendencia central que son las que vimos, ¿sí? La moda o modo, la mediana o promedio, digamos la media aritmética o promedio y la mediana, ¿sí? Son las 3 medidas de tendencia central que hasta ahora vimos. Vamos a seguir viendo otras medidas de estadística, pero por ahora vamos a trabajar únicamente con estas 3 que son lo que se llaman medidas de tendencia central, que lo que intentan es ver cómo los datos se agrupan alrededor de alguno que está en el medio. Yo les decía que normalmente el promedio es el que más se puede ir para uno u otro lado porque se ve afectado por los valores extremos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, con esto terminamos por hoy. Como les dije, les dejo la tarea. Yo abro un foro para que suban estos valores que les pedí. Tienen tiempo hasta el martes de la semana que viene. Y acuérdense que el martes de la semana que viene, después que terminamos la clase, abre la evaluación, digamos, la primera evaluación que va a tener conceptos de estadística, ¿sí? La primera de las evaluaciones, que es la 4ª de la materia, pero la primera de estadística. ¿Sí? No tenemos ninguna de las cosas. 0. Da todo 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo responden. ¿Sí? Sí, una de las dos, con que uno lo suba hasta. Sí. De todas maneras todavía no abrí el foro. Hoy lo abro. Sí. Bueno, si ninguno tiene duda, por hoy los libero, ¿sí? Acuérdense, mientras van haciendo el trabajo práctico, que cualquier duda o consulta utilicen el foro, ¿sí? Si no, los tiempos en que nos vemos, pero si no, para que no se atrasen y demás, yo voy contestando en el foro, ¿sí? ¿Estamos? Chao, nos vemos. Chao, Villa María, que me saluda. Chao. Me gusta porque yo digo me saluda una, me saluda Reconquista. Chao, gente. Este viernes no tienen conmigo, tienen con la otra materia. Así que conmigo nos vemos de nuevo el martes, ¿sí? El próximo martes. Chao, gente, nos vemos.